Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La consulta popular fraguada por el presidente Lenín Moreno se ha convertido en una propuesta central de su gestión de gobierno. Se trata de un propósito que pone entre la vida y la muerte al proyecto gubernamental. Son diversas las lecturas que se hacen alrededor de la iniciativa plebiscitaria. Quizás la más acertada sea que se propone el gobierno descorreizar al Ecuador. Hay quienes señalan que la propuesta es recuperar la institucionalidad, legitimar su gobierno y obtener un sólido espacio de gobernabilidad por ser una iniciativa tan potente en la cual se ha debatido tanto y en la que se juegan tantos intereses. El proceso de la consulta popular ha tenido muchos obstáculos y piedras en el camino. Finalmente, a esta hora, estamos en la línea de partida. Buenas noches, Natalie. ¿Cuál es el cronograma trazado para la consulta popular? Buenas noches, Andrés, amigos televidentes, bienvenidos a Hora 25. El cronograma electoral de la consulta popular y referéndum del próximo 4 de febrero, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, es el siguiente. Las organizaciones políticas y sociales podrán inscribirse del 8 al 12 de diciembre para la campaña electoral. El 19 de diciembre se realizará una nueva selección a través de sorteo de los miembros de las mesas y juntas receptoras del voto. En cuanto a la impresión de las papeletas y documentos electorales que realizará el Instituto Geográfico Militar, este se ejecutará del 20 de diciembre al 25 de enero. La campaña para promover el sí o el no de las 7 preguntas comienza el 3 de enero hasta el 1 de febrero del 2018. El 1 de febrero podrán ejercer su derecho al voto las personas privadas de libertad, mientras que el 2 de febrero está destinado para aquel voto denominado voto en casa, para que puedan cumplir con su derecho cívico las personas de la tercera edad o con discapacidad. Y el 4 serán las elecciones de la consulta y referéndum para la ciudadanía en general. En una semana, el nuevo Consejo Nacional Electoral aprobó el plan operativo y presupuesto de la consulta. Determinó el número de electores, aplicó cambios en las 24 delegaciones provinciales y realizó el diseño oficial de la papeleta electoral. Convocada las elecciones, nada ni nadie las puede detener. Y todas las otras funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia. Las actas de escrutinio serán individuales para cada una de las preguntas. De esa forma se podrán agilizar los resultados. Si existiese algún tipo de inconsistencia en una pregunta en particular, no queda inconsistente toda la Junta, sino queda en particular la pregunta que vaya generado la inconsistencia. Se estima que 13.026.598 ecuatorianos asistan a las urnas este próximo 4 de febrero. El presupuesto para la consulta es de poco más de 48 millones de dólares. La proyección que tendríamos de juntas receptoras del voto va a estar en 35.152. Para esta jornada electoral tendremos 659 personas que han realizado su cambio de género en la cédula. Hasta las elecciones pasadas eran alrededor de 197. La principal novedad en el proceso es el crecimiento del padrón fotográfico. Unas 10 millones de personas, es decir, 81% del registro, figura en el listado y recibirán el certificado de votación con su fotografía. En el último proceso electoral, el porcentaje fue de 74%. La papeleta para la consulta y el referéndum tiene 8 medidas de seguridad. Un efecto anticopia, es decir, cuando quieran sacar una copia de este papel, va a salir la palabra void. Hay microtexto de iniciales que dicen Consulta Popular 2018 durante todos estos entramados. Hay una cenefa de seguridad en base a líneas finas con trayectoria diferente. A nivel de diseño, a nivel de colores, en realidad resalta todo lo que es las preguntas, se tienen las seguridades del caso, la trama de papel moneda que habíamos planteado. El CNE utilizará el reglamento que ha venido utilizando en los últimos procesos electorales. Nos ayudó que hayamos dejado una elección en abril
y que prácticamente los motores estaban todavía calientitos. Las organizaciones políticas podrán inscribirse en el CNE para la campaña por el sí o por el no entre el 8 y 12 de diciembre. En el caso de Alianza País, únicamente se recibirá la inscripción de la directiva nacional legalmente inscrita en el CNE, la cual preside Lenín Moreno. No hay dos alianzas países, hay una alianza país con una directiva y son los que están habilitados legalmente para participar. ¿Qué personas pueden participar? Los actores políticos reconocidos que son partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral y también las organizaciones que tienen una vigencia de 2 años, o sea que han estado trabajando 2 años. Por su parte, asambleístas del ala correísta de Alianza País acudieron a la Corte Constitucional para pedir que el organismo declare inconstitucional la convocatoria a consulta popular, a lo que Moreno respondió que se vio obligado a emitir los decretos para que el CNE convoque a elecciones en vista de que la Corte Constitucional no se pronunció en el plazo establecido, violando la Constitución. La Corte Constitucional tomó la opción que tomó y con ello se excluyó de la posibilidad de opinar sobre el contenido de las preguntas. No es un requisito fundamental el hacerlo porque ya en ocasiones anteriores, cuando no se cumplió el plazo, no se pronunció dentro del plazo, el presidente procedió a hacerlo en forma directa. Estoy seguro de que los correístas van a encontrarse montones de instancias en las cuales van a poder solicitar dinero para la campaña por el no. El cronograma electoral prevé la realización de 2 simulacros para el próximo 21 y 28 de enero. Sin embargo, para el Observatorio Ciudadano Electoral, el CNE carece de legitimidad plena por presuntamente violar el artículo 210 de la Constitución. El Consejo Nacional Electoral terminó constituido de una forma en que no goza de legitimidad absoluta. El 29 de noviembre se cumplieron los 6 años de la gestión del CNE. Bien, vamos a empezar. Voy a dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados aquí en el estudio de Teleamazonas esta noche. Está con nosotros Paul Salazar, él es consejero del Consejo Nacional Electoral. Agradezco la participación de Mauricio Proaño, él es asambleísta, es legislador por Alianza País. Y nos acompaña en el estudio de nuestro canal Federico Pérez Intriago. Él es analista de temas políticos y es un observador de los acontecimientos que se producen en el ámbito de la política. Gracias entonces a la audiencia, gracias a los panelistas. Paul, quisiera empezar con usted, si es tan amable. ¿Hasta qué punto usted confirma, acepta y establece que esta convocatoria que se produjo el jueves pasado es constitucionalmente aceptada, autorizada? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, Gracias. Mauricio, Federico, un gusto Gracias poder a usted también. compartir con ustedes. Un saludo cordial a la ciudadanía. Efectivamente, el Consejo Nacional Electoral, el viernes de la semana anterior, luego de haber hecho el análisis jurídico correspondiente, desde el punto de vista constitucional y legal, en uso de sus atribuciones, convoca al periodo electoral en primera instancia y el día jueves se oficializó ya la convocatoria a través de una cadena de radio y televisión para el proceso electoral del 4 de febrero. Desde el punto de vista jurídico, nuestra coordinación jurídica nos ha dado el informe favorable de que se han cumplido todos los elementos en cuanto a la legalidad para convocar a la consulta popular. El hecho de que la Corte Constitucional no se haya pronunciado, ¿cuánto pesó en la decisión de ustedes para convocar? Es que en realidad sí se pronuncia. ¿Por qué? Porque al momento de que se decurren los 20 días, término, se entiende que es favorable el dictamen constitucional. Y en virtud de este razonamiento, es el análisis jurídico que nos han suministrado al Pleno del Consejo Nacional Electoral, en tanto y en cuanto hemos tenido que cumplir de manera inmediata la disposición del Decreto Ejecutivo 229 y 230, convocando a la consulta una vez que se han cumplido todas las legalidades pertinentes. Ok. Mauricio, políticamente, ¿cómo lee usted esto? Buenas noches. Bueno, buenas noches Sí. y saludo a todos los compañeros, a Federico, a Paul, Gracias. a Andrés por la entrevista, y creemos que sí es importante siempre la discusión, el diálogo, porque posiciones diferentes hace que la gente tome su condición como persona que necesita tener información para tener su criterio. Y yo no estoy tan de acuerdo porque se imaginan lo que puede pasar hoy en el futuro cuando ya no se necesite cualquier cosa pasar por referéndum y pasar sin la Corte Constitucional. Se dice que había 20 días y bueno, la Corte decía que existe 20 días que daba la ley, pero que el reglamento paraba la situación mientras se producían el amicus curiae o los plazos de esos. Pero se dice, no, la ley es superior al reglamento.
Sí, pero la Constitución es superior a la ley. Ah, bueno. Y la Constitución es muy clara y dice que no pueden, sin excepción, deberían tener siempre el criterio de la Corte Constitucional. Nosotros pensábamos que tal vez el Consejo Nacional Electoral recibía esto y pasaba para su informe. Y también otra cosa, yo tengo la convocatoria del presidente de la Corte Constitucional, que él dice que el 5 de diciembre se va a tratar ese tema porque ha cumplido con los plazos y se va a tratar el tema. Pero en el fondo político es que sabían que las dos preguntas iban a ser anuladas, no podían hacerse de esa forma. Por eso se adelantan. Por eso se adelantan, no es otra cosa, no es ninguna cuestión jurídica. Aquí ya no se incluye lo jurídico, ya se incluye nada. A ver, era Paul, el apuro para eso y había que hacer eso. Por eso sabemos una presión que fueron una visita protocolaria, fueron de la presidencia a la Corte Constitucional, luego que el presidente dijo que se apruebe las 7 preguntas y después como se conocía que no se podía dar porque es tan clara el dictamen que dio la Corte Constitucional cuando se hizo las enmiendas, que era difícil que ellos puedan poner lo contrario de lo que hicieron. Bueno, pero entonces, ese argumento se contrapone el de la convocatoria para lo de la concordia. Sí, pero aquí tengo del tema de la concordia. Para límites, cuando no vas a cambiar la estructura del Estado, cuando no se va a hacer ese tipo de cosas, está bien, puede hacerse eso. Pero aquí estamos hablando de una cosa muy importante. Y vamos a ver entonces el acuerdo con Unión Europea. Demoró más de 20 días, está anulado. El Tratado de Nagoya duró más de 20 días. No, pues si la Corte Constitucional no ha tratado pero muchísimos dice claramente casos. La ley, dice claramente la Constitución, el 436, inciso 10, dice, la Corte Constitucional deberá resolver y emitir dictámenes en los plazos que dicta la Constitución o en el plazo que considere razonable. Dice la Constitución. Paul, ya voy con usted. Primero, que nada, desmarquémonos del tema político. Como Consejo Nacional Electoral, nosotros somos los organizadores del proceso electoral. No seguimos una línea de política partidista con cualquier organización política, sea cual sea su ideología o su color. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir la Constitución y la ley. De los argumentos que manifiesta Mauricio, respeto su criterio, respeto su posición. Sin embargo, constitucionalmente, nosotros estamos en la obligación de convocar a la consulta popular una vez que haya el decreto ejecutivo. Efectivamente, se necesitaba el dictamen de la Corte Constitucional, pero se entiende favorable, de acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que no la inventamos nosotros, ni la inventó el Ejecutivo, ni la inventó la Corte Constitucional, fue la Asamblea Nacional quien aprobó. Entonces, estamos hablando de que esa ley sería inconstitucional, porque en esa ley habla claramente que hay 20 días términos que tiene que cumplir la Corte Constitucional. Ok, gracias señores. Federico, ¿por qué es importante la consulta? Bueno, primero que nada, muchas gracias y también saludo a mis contertulios. Debo solidarizarme, por favor, 2 segundos con el Canal 4 con respecto a esta nueva agresión de la Supercom. Venía yo pensando si habrá un libreto en el cual nos van a entregar para decir lo que la Supercom quiere escuchar, pero eso quiere decir finalmente que vamos a exponer nuestros criterios con absoluta libertad. O sea, un texto que yo tengo que darle previamente por si acaso, para que no se resientan, no se salga del libreto. Bueno, en definitiva, yo concuerdo con Paul en el sentido de que se está aplicando una ley y una norma determinada por la misma Constitución. Cuando Mauricio habla sobre que es irrelevante lo que sucedió con respecto a la concordia, el punto no es si se definía temas de asuntos de límites territoriales. Es que el tema de fondo es que el presidente se saltó el concepto de aquel momento y dijo que era necesario entonces implementar luego de 20 días el tema de la consulta a través de la imposición al Tribunal Electoral en aquel entonces. Por lo tanto, eso es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. No existe diferencia alguna. La petición que hace el presidente está respaldada plenamente por la ley y el Consejo, en este caso, recoge ese pedido y lo que está haciendo es implementando algo que además del tema político, además del tema legal, es una realidad nacional. Yo no digo que el 70, tal vez muchas más porcentaje de las personas en nuestro país está deseosa de que existe esta consulta, porque se han violado 10.000 procedimientos que van desde la convocatoria última que se hizo en el 2014 para elegir a este grupo que determinaba la elección de dignidades como las que conocemos, que el Consejo de Participación Ciudadana. Consejo de Participación Ciudadana, que dista mucho de lo que sucedió en la Asamblea de Montecristi en el año 2007. Entonces, claro, si uno toma en consideración eso,
La mayoría de las gentes, Andrés, estamos deseosos de que esa consulta exista. Habrán unos que estén por las 7 preguntas, habrán otros que con libertad decidan, esta no me parece correspondiente para mi voto. ¿Por qué es importante, Federico, la consulta? ¿Por qué, para qué es importante? Cuando uno toma lo que ha sucedido últimamente en respecto a, este es mi punto de vista, con respecto a la elección de las dignidades de control del país, y últimamente más aún fue nuevamente posesionado el excontralor Pollitt con el 100% de los puntos, y resulta ser lo que resulta. Y todos estos eventos, hablando de una de las preguntas de la consulta, hablando de la consulta formulada para que no haya reelección, no nos olvidemos que el mismo señor Correa, en el año del 2006, cuando era candidato, una de las cosas que decía permanentemente es que no debe haber la reelección porque debe terminarse finalmente el proceso de estas mafias políticas que quieren perennizarse en el poder. Luego va cambiando y en el 2014 hace precisamente esta alteración al tema de orden legal y pide a la Asamblea que se invoque nuevamente la posibilidad de que sean reelegidos indefinidamente, pensando en el que él podía haber sido reelecto. De manera que ahí están las condiciones. Eso. Cuando me gusta, está bien, y cuando no me gusta, entonces está absolutamente bien. Mauricio, por favor. Sí, pero ahí tiene que tener siempre un poco de cuidado. Cuando hicimos las enmiendas, podíamos haber puesto que de corrido podían ir en las elecciones. Y el mismo presidente, en ese momento, Rafael Correa, dijo, no, ni el presidente ni los asambleístas que entren nuevamente. Él mismo dijo eso. Porque se va a pensar que yo lo que estoy haciendo es para mí, como se ha dado a sentir a toda. Él mismo dijo eso. Por eso es que nuestros compañeros asambleístas que estuvieron también anteriormente, Virgilio Hernández, todos los que estuvieron ahí en esa época, no pudieron ponerse nuevamente para las elecciones. Así que eso no es tan así. El tema, yo veo siempre una visión cuando se quiere hacer esta consulta, toda una consulta para retirarle a una persona de que pueda... ¿Usted cree que hay un direccionamiento? Es claro, dice en la pregunta que se pone mediante la enmienda por la Asamblea Nacional del 3 de diciembre del 2015. Entonces, ya es fecha. ¿Por qué no pusieron nombre aquí? Y quedaba clarito y con eso no había para dónde perderse. Porque ese es el objetivo. El objetivo no es eso, es otra cosa. Porque la Corte Constitucional solamente... En los resultados que ponía, dice, resulta entonces que la limitación a candidatizarse de las personas que han ocupado un cargo público de elección popular y que han sido reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada de los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos, que están aspirando a una reelección y al derecho a elegir a otras personas, toda vez que al participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta, puesto que será el soberano quien determine a través del sufragio que aquella circunstancia opere. En ese orden de ideas, la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar el ejercicio pleno e integrar los derechos de participación de los electores, así como de las personas que pretendan ser electas nuevamente. Y concluye, dice, la propuesta de modificación garantiza el derecho de los ciudadanos para elegir a sus representantes sin que exista discriminación hacia las personas que deseen candidatizarse para un cargo público de elección popular que haya sido reelectos en virtud de sus derechos constitucionales de participación en la especie y ser elegidos. Eso dice la Corte. Yo creo que el tema es, un poco a veces yo siento miedo, el miedo es natural de las personas, pero el terror ya viene acompañado de un porqué. Ah, sí, y claro. ese porqué es que no se... es que uno tiene miedo a ciertas cosas. Tiene miedo a un fantasma, tiene miedo a un cuco, tiene miedo al diablo, ¿no? Tiene miedo a estos personajes. Cuando uno quiere, si dicen que ya no existe, las personas ya no le aprecian, que todo ha sido un caos, que ha aumentado todo. Pues qué miedo, tengo que enfrentarme a una persona que está tan desprestigiada, pues, según lo que dice los medios y la prensa. Yo creo que es una cuestión de haber puesto siempre el nombre y apellido, porque aquí faltó solo eso, ¿no? Poner Rafael Correa. Sí. El cuco, el diablo, el fantasma, Rafael Correa. Sí, igual. Para que no se asusten rápido. Paul, quisiera un concepto sobre la reelección, más bien, como digo, conceptual, justamente, para no comprometerlo en su condición de consejero del Consejo Nacional Electoral. Y una pregunta, ¿usted cree que Rafael Correa podría ser candidato a la vicepresidencia de la República? A ver, primero que nada, respeto el criterio de Mauricio, indudablemente. En realidad, ese tema en particular de cómo está redactada la pregunta debería ser contestada por quien genera la pregunta, es decir, la función ejecutiva, el presidente de la República.
El tema específico, si está dedicado o no como función electoral, nosotros no vamos a contestarlo, pero lo que sí podemos manifestar es que el ejercicio democrático de consultar al pueblo ecuatoriano, de consultar al mandante, de consultar a los ciudadanos en cualquier parte del mundo es lo más democrático que existe. Y como Consejo Nacional Electoral nos sumamos a eso para generar una certeza de los resultados. En relación a su segunda pregunta, Andrés, la reelección. No, el concepto de preguntarle al pueblo ecuatoriano. Sí, pues, claro. La reelección indefinida, bueno, habrá personas que estén a favor, personas que estén en contra. Eso es vivir en democracia. Pero al final de cuentas, la democracia nos exige que la mayoría del pueblo ecuatoriano, la mayoría de los electores, se determine el criterio y en función de eso el Consejo Nacional Electoral dará los resultados del caso. Ok. ¿Usted cree que Rafael Correa podría ser candidato a la vicepresidencia de la República? Eso es un tema específicamente político-partidista. Nosotros no nos inmiscuimos en temas de decisiones políticas de las organizaciones políticas, sea cual sea. ¿Usted tendrá que registrar esa candidatura en el futuro? Probablemente. Si es que seguimos en función. Adelantar criterio. ¿Usted cree que sí puede ser candidato a la vicepresidencia? Yo creo que como cualquier ciudadano tiene el derecho a la presidencia ya no podría. No podría, pero supuestamente, digo, el tema es ¿por qué a unos sí y a otros no? Cuando se habla de permanencia, ahí está Jaime Nebot, la gente quiere que siga y le siguen apoyando. Teníamos nosotros un alcalde de Quito, hizo un buen papel, un buen trabajo, y la gente no quiso y le dijo muchas gracias. Federico, rapidísimo, 30 segundos sobre el tema de reelección. Bueno, yo estoy en desacuerdo con Mauricio también, con el más absoluto respeto. Pero el tema de la reelección propuesta en términos indefinidos por parte de Rafael Correa en el 2014 determinaba el que quería perpetuarse en el poder. Pero se dio cuenta, finalmente, con las encuestas, que él no iba a ganar esas elecciones. Por lo tanto, entonces, manda una enmienda diciendo a la misma asamblea, pidiendo de que esta reelección pueda ser hecha un periodo después de haber terminado su periodo presidencial, cosa que sucedió en esta vez y podría regresar en el 2021. Pero ¿por qué no se lanzó? ¿Por qué no aceptó a propósito lo que proponían este grupo de personajes de la juventud ecuatoriana que querían que se reelija? Y recogieron firmas, hicieron todo lo posible porque ello suceda. Porque se dio cuenta de que perdía. No tenía opción. Y por lo tanto, claro, buscó al mejor candidato para que le reemplace, creyendo que Alianza País iba a mantener todavía esta posición política en el país. Pero claro, nunca se imaginó tampoco, y creo que ojalá se le dé la oportunidad de regresar y reelegirse, porque sería su tumba final, porque el pueblo lo va a rechazar, como lo iba a rechazar en el año 2018 para la elección presidencial. Que vuelva a las elecciones, que se participe. Claro, a mí me encantaría, porque eso sería la tumba final de él, porque eso es lo que la gente... Votemos, sí, dice sería usted. lo más ético, que venga y desgraciadamente ya hay una consulta en marcha, y la consulta va a determinar exactamente lo que el 90% de la población quiere, que ya no exista el señor Correa más en el mundo político. Voy a un corte comercial, volvemos en un instante para la segunda parte de este programa. Consulta, referéndum o plebiscito, el país ha tenido que acudir 11 veces a las urnas, no para votar a favor de uno u otro candidato, sino por constituciones, leyes o reformas. Muchas veces estuvo en juego la gobernabilidad del mandatario, ya que la ciudadanía votaba por el sí o por el no, dependiendo de cómo calificaban al gobierno de turno. Y es que las consultas populares han servido como termómetros para medir la simpatía de los ciudadanos hacia sus gobernantes. La consulta popular ha sido un mecanismo que en el Ecuador se ha usado desde 1862 hasta la contemporaneidad. Una de las consultas más emblemáticas fue la del 15 de enero de 1978, cuando el país salía de una dictadura militar. La votación fue para decidir por una constitución que legitimara el proceso de transición a la democracia. 40 años después, el 1 de junio de 1986, León Febres Cordero le preguntó al país si quería que candidatos independientes participaran en elecciones. El Ecuador dijo no. Cuando gane el no ampliamente, espero que el gobierno igualmente reconozca este resultado. El 28 de agosto de 1994, durante la presidencia de Sixto Durán Ballén, se aprobó la pregunta que había planteado Febres Cordero sobre la participación de independientes en las elecciones, entre otras. Casi todas las consultas populares se han hecho por motivos coyunturales y no
por razones estructurales. En el caso de la consulta de Febres Cordero fue realmente escandaloso porque realmente la gente ni siquiera leyó la pregunta, sino que se pronuncia a favor o en contra del gobierno. El 26 de noviembre de 1995 volvió a consultar a la ciudadanía. En esa oportunidad perdió con el 60%. Cuando la gente, pese a la campaña gubernamental, le dijo no a la privatización del seguro. El 25 de mayo de 1997, el gobierno de Fabián Alarcón se legitimó a través de una consulta popular luego de la destitución de Abdalá Bucaram por parte del Congreso Nacional. Con gran optimismo, con gran coraje y con gran sentido de unidad nacional. Un año más tarde, una nueva constitución vendría para el país, la de 1998. Solo perdió en una pregunta, la que tenía que ver con la votación en plancha. Una década después, Alfredo Palacio utilizó el plebiscito para establecer políticas públicas. Esta se celebró el 26 de noviembre del 2006. El Ejecutivo propone elevar a consulta popular temas centrales en educación, salud, inversión social y representación política. El sucesor de Lucio Gutiérrez pretendía convocar a una asamblea constituyente, pero cambió de idea por una serie de reformas. La propuesta de la constituyente la retomó y ganó Correa en la 7ª consulta del país, convocada en el 2007. Ya ganó la democracia, hemos logrado el derecho al sufragio y jamás permitiremos que intenten volvernos a quitar. Resultado contundente, más del 60% de los votos a favor del sí. Aunque Correa indicó que la nueva constitución duraría 300 años, apenas 3 después, el 7 de mayo del 2011, hubo un nuevo referendo para modificarla en aspectos relacionados con la justicia. Para alinear a la función judicial alrededor de los propósitos y proyectos tiene importancia porque tal vez fue la consulta que mayor desinstitucionalización produjo. Según analistas políticos, la consulta popular ha sido utilizada en toda la historia como una herramienta que busca legitimar al presidente de turno, en esta oportunidad a Lenín Moreno. Y por eso es que los expertos políticos le dirían a un gobernante que haga una consulta únicamente si sabe que va a ganar. No solamente se necesita legitimar una elección que fue cuestionada por la idea del fraude, sino que también tenemos pues esta cosa que se ha dado en el Ecuador tan increíble de tener la oposición dentro del mismo grupo que llevó al poder al presidente. También ahí hay que preguntarse, ¿va a ganar en todas? La consulta es un riesgo político y en el caso de que pierda una, ¿no? Va a aparecer como derrota aunque gane en las otras 6. La diferencia entre consulta y referendo es que una consulta popular formula una serie de preguntas a la ciudadanía. En cambio, un referendo es sobre un artículo o tema en específico para su cambio en la Constitución. En este contexto, el primer mandatario convocó a una consulta mixta, esto es, consulta popular y referendo. Bien, vamos a provocar entonces un análisis sobre este tema que hemos señalado en el transcurso del reportaje. ¿Hasta qué punto, Federico, usted cree que esta propuesta de Lenín Moreno tiene como afán tener un espacio de gobernabilidad, institucionalizar al Ecuador y legitimar su administración? Por favor. Gracias, Andrés. Yo definitivamente creo que el presidente no provoca esta consulta por quitárselo de en medio al expresidente. Personalmente creo que es así, porque ya él está posesionado de su papel. Lo está haciendo, creo que bien. Hay que reconocer, pese a que no votáramos por él. Creo que él tiene además una gran aceptación popular. En definitiva, no necesitaría de quitárselo a Rafael Correa, más sabiendo él, como ya lo dijo, que Rafael Correa no tenía la más mínima opción de ganar la presidencia y por lo tanto se le propuso a él. No creo que Rafael Correa, después de lo que vimos en última visita que hizo al país, con rechazo mayoritario de la población ecuatoriana, pueda ni siquiera pensar en volver a ser ni candidato a la vicepresidencia. Mi opinión, nuevamente, en función de lo que he visto. Por lo tanto, el proceso de esta consulta creo que tiene fundamentalmente, más allá de la reelección, creo que tiene un nuevo tema de entendimiento nacional y popular sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es lo que podría uno decir para recuperar la institucionalidad del Ecuador. Correcto. No nos olvidemos que la última propuesta de consulta hecha por el expresidente Correa puso a los gallos y a los toros y a una serie de eventos que no tenían nada que ver para obtener lo que él quiso obtener.
Y luego entonces, claro, con este Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un escándalo nacional y que pretende, por el resto del entendimiento nacional, tratar de encontrar una salida para que los que vengan en esos puestos claves, como la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, ya lo dije, lo de la Contraloría, lo que sucedió con 100% de la votación del señor Polit, las cosas cambien y mejoren, porque eso es uno de los procesos por los cuales la gente está ávida de que esta consulta se dé lo más pronto posible, que va a ser el 4 de febrero. Muchísimas gracias. Mauricio. Sí, bueno, yo creo que cuando se indica y se dice con claridad que todo el mundo estamos a favor de la consulta, sí, pues, todo el mundo estamos a favor de la consulta. ¿Quién no quiere que se consulte a la gente? ¿No? El tema no es ese, el tema es si las preguntas en sí reflejan lo que se necesita, y ahí están los comentarios de que muchas veces es para posicionarse como presidente en sí, hacer una consulta y darle legitimidad. Pero yo no comparto mucho cuando se dice que fue un fracaso la venida de Rafael Correa acá al país. Yo estuve en los recorridos, yo estuve con la gente, tengo las fotos tomadas en mi cámara y le tomé con fechas y todo para que se vea. Eso fue una causa más fuerte todavía de impulsar fuertemente ahora, si hagamos, porque no queremos que otra vez... Como fue tan exitosa la venida de Rafael, sí, pero cuando uno revisa los medios de comunicación, casi no tomaron en cuenta. Cuando uno ve que a los compañeros que fuimos con nuestro propio dinero, con nuestras propias ganas, nuestro propio tiempo, se les paró en San Mateo y no se les dejaba que bajen de los buses. Cuando se evitaba que vayan a un sitio a otro sitio para la concentración. Entonces yo creo que lo que sí sabemos, lo que sí estamos tan claros hoy, que las bases de Movimiento País, que el partido más grande que hay en el Ecuador, está con la línea que estamos empujando, la línea de los principios de Movimiento País, la línea del plan de gobierno que tenemos que hacer. Así que y los hechos de corrupción no han provocado... Sí, los hechos de corrupción hay que hacerlo. Y una cosa también, a mí me parece medio molestoso cuando todo el mundo habla del Ecuador. Quieren inversión, quieren que vengan inversiones del extranjero. Pero todos los días dicen que el Ecuador es un país de corruptos, es un país de todo. Y yo personalmente creo que el 99% de los ecuatorianos, hombres y mujeres, somos gente honesta, pero 1% que hace quedar mal tiene que ir a la cárcel. Yo revisé el último estudio de Latino Barómetro en 2017, salió recién en noviembre, y en el Ecuador a la gente le preguntan cuál es su problema más grave que tiene. Y dice, el primero la economía, el segundo el desempleo, el tercero la delincuencia, el cuarto situación política y el quinto corrupción. Esa es la tragedia de este país, que le ven que le roban la plata en la cara y la gente no reacciona. No. Entonces, ¿qué pasa con los países? Cuando uno revisa por país, en Brasil sí es lo fuerte, que dicen corrupción, clarísimo. Claro. Luego Colombia, vecinos nuestros, luego Perú, República Dominicana, México, Paraguay, Bolivia, y luego viene Ecuador. Porque nos quieren hacer creer que este país es lleno de corruptos, de gente es el 1%. De gente ahora que son los profesores, ahora son abusadores sexuales ya todo el mundo. Es el 1%, Mauricio. Y yo creo que yo tengo familiares que son profesores, y a mí me molesta que siempre las noticias ya le estén llamando al magisterio que son todos tienen problemas, y así que Mauricio, no se tiene que hacer. El presidente de la República nos dijo prensa corrupta a los 10 años, y yo soy periodista. Y en el barómetro latinoamericano dice que cuando le preguntan a la gente, son 15 años de encuestas, ¿no? Sí. Dice, ¿usted cree que la prensa nacional no responde a grupos económicos? El 62% dice que sí responde. Aquí en el Ecuador. El Ecuador. Ok. Federico, enseguida vamos y te doy la palabra, Pau. Bueno, lo que yo quiero nuevamente dejar sentado es que el Consejo de Participación Ciudadana está integrada fundamentalmente por gente que estaba vinculada al gobierno de Rafael Correa. Yolanda González, subsecretaria de Pueblos. Edwin Jarrín es subsecretario general del despacho de la presidencia. Doris Gallardo, ex coordinadora de la agenda del presidente. Juan Peña, ex asesor de la presidencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso fue lo que se hizo para tener todos los controles y los poderes en su mano por parte del presidente. Es esta la razón por la que el pueblo ecuatoriano quiere ir a las urnas, para desterrar de por siempre ya esta situación que nos tiene colmados. No solo la corrupción. Es cierto que la corrupción está en el quinto lugar, porque la gente dice en su interior, en su fuego, dice, cierto que hicieron carreteras, cierto que robaron, pero algo hicieron. Pero eso no es el concepto que debemos dejar nosotros a nuestros hijos, ni tampoco el legado que debemos dejar a las futuras generaciones. Estamos viviendo en un país donde los principios han terminado, donde nos han inculcado durante 10 años de que esto es normal,
de que es normal robar, que es normal mentir, que es normal crear esta clase de consejos de participación ciudadana con gente que estaba vinculada al gobierno de Correa. Eso es lo que queremos cambiar. Eso es lo que queremos hacer en esta votación próxima del 4 de febrero, mi querido Andrés. Por lo tanto, no es tan cierto que lo que pasó hace 10 años con la mesa servida y con todo lo que nos dieron fue simplemente la destrucción de principios que queremos recuperar, porque no es necesariamente lo económico lo que a este país le tiene mal, no es necesariamente las noticias que se filtran a nivel internacional que este país no es bueno como para poder invertir. Es que aquí se han acabado los principios generales, Mauricio. Es aquí donde se terminó, por último, también la justicia. Entonces los inversores dicen, no necesariamente tengo que ir al país para poder invertir y luego perder porque la justicia está comprada, está vendida al aparato político de aquel entonces. Esto es lo que hace que el país no tenga confianza, mi querido Andrés, a nivel internacional. Y es lo que queremos cambiar en esta consulta del día 4 de febrero. No sé si quiera comentar algo de este debate o si no, vamos a otro. Sí, algo muy puntual, nada más. Sí, claro. Sí, con relación a lo que decía Federico, hay un principio fundamental, por lo menos yo lo tengo. El cargo no hace a la persona hace al cargo. Y como servidores públicos que somos, estamos abocados precisamente a eso, a servir al ciudadano. Producto de esto, temas como corrupción, que el 1% tenga vinculación con servidores públicos, es escandaloso. ¿Por qué? Porque nosotros administramos los recursos de todos los ecuatorianos. Y lo que deberíamos hacer es administrar esos recursos con políticas de austeridad para servir a más ciudadanos y obviamente crear las condiciones económicas para poder realizar eso. Eso dentro del marco de las competencias de todas las funciones del Estado. Quisiera su explicación respecto a lo que es una consulta popular y lo que es un referéndum, para efectos de que la ciudadanía conozca qué es lo que va a ocurrir el próximo 4 de febrero. Es muy sencillo. El referéndum genera una modificación, una alteración a la Constitución. La consulta puede ser realizada, una pregunta para cualquier índole, que puede generar una modificación a una ley en particular. O se puede generar los elementos jurídicos como decretos ejecutivos o reglamentos que viabilicen la opinión del pueblo ecuatoriano. La implementación del resultado de esta consulta popular o de este referéndum es vinculante, es obligatoria. Las entidades, digamos, porque no solamente depende de la legislatura, sino de otras entidades. Así es. Tienen que implementar, tienen que incorporar. No pueden decir que no al mandante. Claro, naturalmente. Mauricio, por favor. Sí, solo quería, y ahí está uno de los cuadros que se da últimamente, y por eso creo que a los hombres y mujeres ecuatorianos no hay que seguirles indicando que todo el país es una crisis, el país no tiene opciones, el país solo por en un futuro ganar unas elecciones. En la última encuesta, asimismo, que se hizo, en ¿qué piensa del país si está en una situación actual económicamente buena o muy buena? El país con las personas, los ecuatorianos, son los que más, en porcentaje más alto en América Latina, de 18 países, dicen que estamos mejor. Y yo creo que eso no es para discutir si se hizo bien o no lo del gobierno, pero eso es lo que siente la gente. Y a ese sentimiento de la gente lo que hay que hacerle no consultas. Y hay que hacerle, bueno, consultas podemos hacerle, pero tenemos que trabajar fuertemente en lo que es empleo, ¿no? Hay que trabajar en la activación económica, hay que trabajar en esos temas y comenzar a trabajar en eso sin olvidarse que también la corrupción hay que ir cortando de raíz para que este país surja. Así que yo pienso y creo que cuando se habla que hubo corrupción pero hicieron algo, bueno, no es por contentarse, pero antes hubo corrupción y no hicieron nada. Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer cosas y evitar que la corrupción se vaya. Yo he dicho claramente, y ha sido mi posición, no de ahora ni de ayer, siempre un ecuatoriano, hombre o mujer, que se lleve $1 tiene que ir a la cárcel. Pero también tenemos que ver la corrupción que hay en lo privado, no solo en lo público. Aquí en las encuestas hablan que más o menos 7.6% sobre 10 habla que la corrupción tiene que estar en lo privado. 2.200 millones de dólares, deudas de impuestos de 215 grupos económicos en Ecuador que no se han pagado. Que con los 1.000 millones acabaríamos y financiaríamos el plan Toda una Vida y la vivienda familiar. Así que creo que es una situación donde tenemos que poner la cara, tanto privado como público, para poder solucionar este problema de economía. Federico, por favor. 2.200 millones dicen que no han pagado el impuesto a la renta 214 o 215 grupos económicos del país. Sin embargo, el IES se llevó 2.500 millones de nosotros, los ciudadanos, y que no aparecieron y que los dieron de baja. Eso está bien. Y lo borraron de Eso está bien, ¿no es cierto? Entonces hay que es decir, solamente a la empresa privada, solamente al que tiene creatividad e iniciativa, al que pone aquí sus recursos y pone al mismo tiempo su fe en este país es al que se le castiga.
Tenemos que pensar en un país diferente, Mauricio. Tenemos que pensar en un país que va para adelante, en un país que se olvide de todos estos procesos de coimas, de corrupción, que fueron creadas directamente por el gobierno pasado. Dejémonos de vainas. Hay que decir las cosas como corresponden decirlas. Estamos cansados de que no se diga la verdad como tiene que decirse. No, señor, no, Mauricio. Fue directamente el gobierno pasado el que hizo que esto sea una parte diaria, la coima y la corrupción. Fue el gobierno pasado. No de otra manera se gastaron 340.000 millones de dólares aproximadamente y solo se construyeron carreteras por 18.000 millones. Y el resto, ¿dónde pecatamea? Y la situación está tan clara que hoy día estamos viendo lo que está sucediendo. Desgraciadamente suceden cosas como que los abogados de la Procuraduría se demoran intencionalmente o no, 7 minutos, y obviamente ya no existe la responsabilidad de la devolución del dinero del vicepresidente o de quien sea. Que se juzgue eso también. Porque eso es lo que estamos nosotros solapando permanentemente, mi querido Mauricio, y la ciudadanía lo sabe. Ya basta, estamos absolutamente cansados. Lo que queremos es una patria nueva, una patria de trabajo y una patria que diga la verdad y que no mienta. No voy a permitir que digan que estamos solapando. Entonces, nosotros ¿qué están haciendo? A nadie. Y lo que estamos diciendo nosotros, ¿por qué no le llaman entonces? Tienen que seguir las reglas, la línea que tiene que ser la justicia. ¿Por qué no le llaman tienen entonces? Que estar influenciando ¿Por qué no le llaman a la asamblea? Para que ponga. A los jueces le están influenciando de todo lado para que salga a favor de lo que se quiere. Yo creo, y sinceramente, que la justicia hay que dejarle que haga con las pruebas. Ahora lo dicen después de 10 años. Ahora lo dicen después de 10 años. Cuando todos sabemos que fueron puestos jueces para precisamente... Puede revisar mi vida, puede revisar mis impuestos. No estoy hablando de usted, y con eso, estoy hablando del sistema en el que podemos vivimos. Hablar. No estoy hablando ni personalizando. Yo creo sinceramente que hay que respetar a la justicia y no querer influenciar. Qué bueno que lo digan hoy después de 10 años. Me alegro enormemente. Vamos a vivir en un país diferente, ya que usted lo dijo. Muchísimas gracias. Paul, ¿cuánto cuesta la consulta popular? El presupuesto que ha aprobado el Consejo Electoral es de 48 millones de dólares aproximadamente. ¿Y eso tiene que ser repartido, un buen porcentaje de eso tiene que ser repartido a los movimientos y partidos políticos? No, estamos hablando de que esos 48 millones de dólares es el costo para la organización, del proceso electoral. Y aparte, en la promoción electoral, que es lo que estaba mencionando usted, Andrés, es básicamente calcular 0.15 centavos de dólar por el número de electores. Hemos aprobado ya un cierre del registro electoral de 13.026.598 electores. Multiplicado aproximadamente para cada una de las dos tendencias, habrá 1.900.000 dólares para los sujetos políticos que se califiquen. Y hablamos de sujetos políticos, no solo organizaciones políticas, sino también organizaciones sociales que se califiquen tanto por el sí o como por el no. ¿Y usted va a asignar, o el Consejo Nacional Electoral va a asignar esos recursos a qué directiva de Alianza País? Hay una sola directiva registrada ante el Consejo Nacional Electoral, que es la presidida por el licenciado Lenín Moreno, actual presidente constitucional de la República. Si existiese algún conflicto interno, no es el Consejo el que dirime, es el contencioso electoral. Entonces, y hasta el momento, oficialmente, no tenemos absolutamente nada. Ahora ya tiene otra pelea ahí, ¿verdad? Ya terminó con Federico. Ahora no hay que tener, ahora no es problema. Si va a lo contencioso y va al contencioso electoral, no importa ya. No importa que defina el tribunal, no. Ya nos dijeron que hay que ponerse esa directiva y se pone. Está ya. Yo creo que hay una directiva que dentro de la ley está escrito hace algunos años. Que es la de Ricardo Patiño y ahora está Gabriela Rebedir, siempre ha sido la secretaria ejecutiva. Bueno, fueron expulsados, ellos fueron desplazados. Lenín Moreno también fue desplazado, ¿no? Entonces, pero eso, hay un conflicto y eso tiene que resolver el Tribunal Contencioso Electoral, que fue el mismo Consejo Nacional Electoral que dijo que está de acuerdo con la otra directiva, pero que el que tiene que resolver el Tribunal Contencioso Electoral. En eso tiene razón. Entonces yo creo que ahí, yo no sé, pero vea, así no se dé fondos o no se dé fondos. Nosotros hemos dicho claramente que en la consulta y quedamos con la libertad a los militantes que pueden votar, sí, algunas preguntas que son lógicas, que se podían haber hecho en la asamblea, pero están ahí. Pero en las 3 preguntas nosotros vamos a ir por el no. Claramente, así, pero con esa amplitud de no centrar, no todo. No pensamos que es así, no todo. Pero sí tenemos que tener una guía en cuáles preguntas sí son constitucionales y que pueden aportar y cuáles no. Vamos a una pausa, volvemos en un instante. Bien, vamos a este tercer segmento del programa. Voy a dar la palabra a Mauricio para que comente lo que ocurre con el tema del Consejo de Participación Ciudadana que refirió Federico Pérez en el segmento anterior. ¿Usted sí es partidario de que se reestructure? Sí, debe reestructurarse. Creo que siempre he dicho, una de las pruebas que cuando una institución no está con un mecanismo claro de elección fue la elección del Contralor Poli.
por ejemplo. Pero cuando ahora uno revisa el mecanismo, sí, el mecanismo se cumple. Pero el problema es que tiene que haber controles más estrictos para que se hagan eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo en esa parte... Es el sistema de transición, digamos. Claro, yo no estoy de acuerdo en la parte de que un consejo de transición pueda destituir a todo mundo. O sea, la función legislativa, ¿dónde queda? Cuando en el 120 de la Constitución, en el numeral 9, dice fiscalizar los actos funcionarios de Ejecutivo, Electoral, de Transparencia y Control Social y otros órganos. Entonces, si esa pregunta que tengo, yo digo, estoy de acuerdo, pero menos en esa parte debería haberse modificado, porque si no estamos afectando también a la Asamblea Nacional. Y creo que eso no es una cuestión ya de una cuestión solo de una enmienda, sino más, es una cuestión constitucional, porque en este caso nos están quitando la potestad de la fiscalización que se habla aquí. Paul, sobre esa pregunta, si usted tiene una apreciación. Bueno, no me puedo pronunciar, no, yo sé, tengamos en cuenta el concepto le propongo conceptualmente, al final de cuentas... No olvidemos que ustedes son productos de ese Consejo de Participación Ciudadana, por eso es que le pregunto. Sí, pero producto o no producto, nosotros ganamos un concurso de mérito de oposición. ¿Pero de este Consejo de Participación? No, de este Consejo no, del anterior. Del anterior. Hemos sido cuestionados, pero el árbitro siempre es cuestionado al final del día. Y como Consejo Electoral, nosotros más bien hemos demostrado, no con discursos, sino con hechos concretos, como la verificación que hicimos en la segunda vuelta de todas las urnas. Muy cuestionado ese resultado. Muy cuestionado ese resultado. Muy cuestionado. Sí, muy cuestionado, pero nosotros no demostramos con hechos, no demostramos con palabras, sino con hechos concretos. ¿Y quién ganó esa elección, Paul? ¿Quién ganó esa elección? El actual presidente de la República. Si no, no estaría en funciones. Federico. Primero, es absurdo que los ecuatorianos tengamos que vivir esta pesadilla de seguir escuchando que hay una pelea interna en Alianza País. Ya basta, ¿no es cierto? Yo digo ya basta también en eso. Entonces, que el uno es director, que el otro es director. Por favor, si aquí vivimos nosotros en un país absolutamente democrático de 16 millones de habitantes, donde 14 millones o 15 no somos de Alianza País, en este momento tal vez los 16 no somos de Alianza País. Primero. Segundo, decía Mauricio, no estoy contra usted, mi querido Mauricio, pero yo estoy contra el sistema podrido en el que vivimos. Decía que le han quitado a la Asamblea la responsabilidad de fiscalización cuando este tema de la sustitución del Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser general. Pero entonces, ¿qué han fiscalizado? Por Dios, eso es lo que reclama el pueblo. Por eso estamos haciendo la consulta, por eso estamos a favor de la consulta. Porque ustedes no han hecho nada, no fiscalizaron a nadie. Por Dios santo, hoy mismo dejaron pasar al señor vicepresidente y nunca lo llamaron, sabiendo que puede ser, no digo que es, puede ser evidentemente culpable. ¿Y qué pasa con el señor Mangas? ¿Por qué no lo llamaron? Si no tiene nada que decir o no tiene nada que esconder, ¿por qué no lo llamaron? Ustedes son cómplices, discúlpeme, de todo lo que pasa en este país. La Asamblea primero, ¿por qué nunca fiscalizó, mi querido Mauricio? Díganme ustedes a quién fiscalizaron durante 10 años y me retiro las palabras. Bueno, una de las cosas que quisimos y se trató de cambiar es eso del show. O sea, el show había que todo el mundo me llevarle a darle palo en el pleno. Solo que hemos hecho como fiscalización es llamarlos a los ministros, a las comisiones donde había los reclamos de la gente, discutir con ellos, ver soluciones y luego se había acuerdos de entre los gremios, por ejemplo, yo en el tema agrícola, que estuve en la vicepresidencia de la comisión, y con eso conversábamos y no hacíamos el show de llevarles al pleno para decir ahí las cosas cuando la solución era de otra forma. ¿Que faltó? Puede ser que falte. Faltó. Hoy, por ejemplo, estamos más en eso que en generación de leyes, ¿no? Es un problema medio complicado. Pero cómplices, cree, Mauricio, cuando me dicen cómplice, yo ahí, me disculpan, pero yo lo tomo personal. ¿Por qué? Lo tomo personal porque ese término no se puede dar. Yo puedo decir también son cómplices del feriado bancario, mucha gente. Puedo decir son cómplices de la securitización, puede ser cómplices de un montón de cosas. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo que cuando hay que tomar decisión se ha tomado. De Mangas, del secretario, se votó en ese momento, estaba aceptada la resolución, ¿no? Falta el tratamiento ya en el Pleno. Nosotros, el grupo de 30 asambleístas, salimos a la Corte Constitucional que nos pidieron acercarnos por unos asuntos para volver al Pleno y el Pleno se suspendió. Y no hubo ninguna resolución de eso. Eso se tomará en otra sesión. No es que está cerrado. Así que ya rápido salió en las noticias que nos seguimos corriendo para... No es así. Las cosas son muy claras y pueden ver ustedes en las noticias a la hora que suspendió y dónde estaban los asambleístas. Así que eso no creo que el término cómplices no lo voy a aceptar. Yo no soy cómplice de nadie
y el grupo que nosotros representamos no somos cómplices de nadie. Lo que sí queremos es que se cumpla con la norma y que se cumpla con la brevedad también, pero también Gracias, con todo la honradez posible que se dé. Tenemos 2 minutos, por favor, si es tan amable. Paul, su apreciación, casi su mensaje final con lo que vamos a ir a terminar esta ronda. Mi mensaje a la opinión pública, al pueblo ecuatoriano: Consejo Nacional Electoral renovado, con la primera mujer presidenta al frente del Poder Electoral. Hemos iniciado ya las actividades propias de la consulta popular, dentro de la legalidad y la legitimidad de una prórroga en la cual estamos acogidos, tanto Nubia Villasís como quien les habla, Paul Salazar. Legalmente estamos cubiertos y lo que vamos a hacer es generar un proceso electoral eficiente, eficaz, con certeza de resultados, con más mecanismos de verificación de resultados, pero sobre todo respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Un minuto, Mauricio. Sí, solo la pregunta que hace la ciudadanía, para que esté muy claro, es el tema del Consejo Electoral, es que se explique muy bien por qué nos renunciaron los otros miembros y por qué se eligió también a una vocal alterna, cuando hoy en las noticias también el de uno de los expresidentes dice que es imposible, que ella debía haber estado ahí. Eso hay que aclarar también, porque la gente necesita mayor transparencia. Muchísimas gracias. Federico, lo más rápido. Nombraron a todos los que quisieron durante 10 años y hoy sí les llama la atención que hayan nombrado a alguien en el Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, yo hago una invocación al pueblo ecuatoriano para que luego de esta consulta todos con positivismo ayudemos al presidente de la República, a este gobierno, para que salgamos adelante, que se lleven adelante los procesos de reivindicación económica a través de lo que proponen las cámaras y lo que proponen los industriales y comerciantes. No pueden existir de ninguna manera puestos de trabajo creados por el gobierno nacional, sino tienen que existir a través de lo que significa la propiedad y la empresa privada. Por lo tanto, hago esta invocación para que voten todos sí y todos los puntos serán para todo el beneficio nacional. Gracias a Paul Salazar, Mauricio Proaño y Federico Pérez. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.